Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que cada día estén pendientes de este canal, porque cada que subimos un video es un estudio bíblico, algo que le sirve para que usted pueda crecer y tener un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Hoy vamos a tener el repaso de lección de esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, pues vamos a tener una palabra de oración. Y les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos estos repasos de lección y los temas que se están llevando en este canal, le lleguen a usted y, bueno, usted esté bien informado del canal Adventista Sana Doctrina, el informe bíblico, o como yo le digo a la palabra de Dios, las cartas de amor que Dios ha escrito para todos y cada una de las personas que ha creado en este mundo, en este globo terráqueo. Les invito a que tengamos la palabra de oración para que demos inicio al repaso. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos de tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este repaso de lección, te pedimos, Señor, que esta oración asciendes al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo, y tome este instrumento humano, Padre misericordioso, y quita mi pecado y mi culpa, y pone el carbón santo encendido, para que tú seas el que hables a través del Espíritu Santo y de tu palabra, Padre misericordioso, y quedemos todos bien, Padre Rey Celestial, informados de este repaso de lección que vamos a comenzar este trimestre. Y te pedimos, Padre misericordioso, que nos bendigas con tu presencia y en los lugares también, con la presencia de tu Espíritu Santo en los lugares donde van a oír y ver este video, y la de tus santos ángeles, en todos los lugares donde vayan a ver y ver este video, y en este lugar también, la presencia de tu Espíritu Santo y la de tus santos ángeles. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y que nos guíes, Padre misericordioso, conforme a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de esta lección de esta semana tiene como título La fórmula del éxito. Y el libro de Josué trata acerca de nuevas posibilidades. Moisés, quien había sobresalido durante 40 años de la historia de Israel, era parte del pasado. O sea, el éxodo de Egipto y del recorrido por el desierto, trágicamente marcado por la rebelión y la obstinación, había terminado. Una nueva generación dispuesta a obedecer a Dios estaba lista para entrar a la tierra prometida. No se trataba de una expectativa que debía cumplir, sino de una experiencia que estaban llamados a vivir. O sea, después de tanto trajín en el desierto, todo lo que sufrieron, o sea, todo lo que vivieron, por la rebeldía del mismo pueblo, por todas las cosas que estudiamos en el Éxodo. Entonces, terminó Moisés, subió a la cumbre de un monte y allá murió. Pero antes de todo esto, Dios le dijo a Moisés que a Josué lo estableciera como el líder que iba a entrar a la tierra de Canaán, ya que él no podía entrar porque Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, aquí es esta tierra. Y entonces ordenó que Josué fuera un verdadero líder. Entonces vamos a mirar la fórmula del éxito. ¿Cómo fue que Moisés tuvo éxito? Porque Moisés tuvo éxito en guiar al pueblo por el desierto, aunque no pudo entrar a la tierra de Canaán terrenal. Pero hoy en día está Moisés en el cielo, resucitado por el mismo Señor Jesús, por Miguel.
y llevado al cielo. Pero Josué tuvo también éxito. Y vamos a mirar todo esto a través de este repaso de la lección. Entonces, un nuevo Moisés. O sea, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomios capítulo 15, 22, dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 15, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. 18, 15 al 22. 18, 15 al 22 nos dice: Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran juego, para que no muera. Y Jehová dijo Jehová dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de medio de vuestros hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mande. Josué, o sea, era el que iba a recibir el liderato después de ¿quién? De Moisés. Y en Josué capítulo 1 nos habla acerca de los acontecimientos y cómo Moisés, y comienza el capítulo de Josué diciéndole a Josué que se esforzara y que fuera ¿qué? Muy valiente. La palabra de Dios dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. O sea, Dios le dijo ¿a quién? A Josué: Moisés ya murió, pero tú vas a seguir siendo el líder. Entonces, muerto ya Moisés, Dios estableció como líder ¿a quién? A Josué, un segundo Moisés, porque era un hombre verdaderamente temeroso de Dios. Era un hombre que estuvo muy al pie de Moisés. Siempre Josué estaba al pie de ¿qué? De Moisés. Entonces, aunque Moisés había muerto, un nuevo líder, Josué, había sido nombrado por Dios para guiar al pueblo de Israel. En Josué 1:3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dijo, vuestro pie. Dios le dijo a Josué: como le dije a Moisés, se lo digo a usted. Toda tierra que pise la planta de vuestros pies, yo la os daré. Y así le dijo. Entonces Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. Era en realidad un nuevo Moisés. O sea, era una persona que verdaderamente, pues, había estado muy pendiente de lo que hacía Moisés. Y él iba a ser un Moisés que iba a entrar ¿a quién? A Israel, a la tierra prometida. Dice en Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, Éxodo 33, 11, que aquí comienza la clave del éxito. ¿De quién? De Josué. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea, ¿cómo es un verdadero Moisés? O cómo llegó Josué a ser un sucesor de Moisés. Porque este hombre se mantenía en el tabernáculo. Recordemos que estudiamos que no era el tabernáculo de reunión, o sea, el que fue hecho en el centro del campamento, sino un tabernáculo que habían hecho aparte, fuera del campamento, y Moisés, antes de hacer el tabernáculo o el santuario, entonces
Josué se mantenía ahí, mirando, y veía a Moisés entrar a la presencia de Dios. Entonces, por eso vemos aquí la clave de qué, o la fórmula del éxito. Es uno verdaderamente mirar al líder. Bueno, ahora los líderes terrenales no son como Moisés. Muy poco, yo creo que yo he tenido varios pastores y no han sido como Moisés. Y he visto muchas cosas en la iglesia que no son como Moisés. Pero más sin embargo está la iglesia de Dios. ¿Está la iglesia de quién? De Dios, la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia. Entonces vemos que esa es la clave del éxito. Josué no se apartaba de qué? Del tabernáculo. Y cuando ellos lo mandaron a reconocer la tierra, porque Dios le dijo a Moisés, manda a reconocer la tierra y escoge a 12 hombres, de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y mándalos para que reconozcan la tierra. Cuando ellos vinieron, en Números 34:9, nos dice de la siguiente manera. Números, capítulo 34, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Números 34:9 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Números 34:9 dice la clave del éxito para poder. Pero en Números 14:6, Números 14, vamos a leer Números 14, dice la palabra del Señor. 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jofone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, ellos vinieron y dieron un informe, 10 espías y Josué y Caleb dieron un informe que podían entrar a la tierra prometida y que Dios se las entregaría, porque era Dios el que les iba a entregar. Pero los otros 10 espías no quisieron, dijeron no, esa gente es gigante, los veíamos nosotros como langostas, esa gente nos traga las tierras, las ciudades son amuralladas, entonces no vamos a poder con esa gente. Porque muchas personas no confían verdaderamente quién es el que va a dar la victoria la de Dios. Entonces, como Josué y Caleb, hijo de Jefone, estas personas sí dieron un buen informe. Entonces Dios dijo, estas 2 personas van a entrar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. De resto, toda esta otra generación, porque aún los que estaban allá, pues entonces se rebelaron y querían era apedrear a Josué y a Caleb. Y entonces le dijo, como esta generación ha sido rebelde, entonces los voy a poner a caminar 40 años en el desierto, y durante esos 40 años van a morir todos ellos. Y los que van a heredar la tierra son los hijos. ¿Son quién? Los hijos. Y en Josué, en Deuteronomios 34:9 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Deuteronomios capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés lo ha puesto sus manos sobre él, había puesto Moisés sus manos sobre él, o sea, ordenándolo, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, Josué fue puesto como líder del pueblo de Israel. Entonces, aunque muerto Moisés, sigue dominando en el primer capítulo, o sea, se nombra mucho a Moisés como llamándolo siervo del Señor, y a Josué únicamente un ayudante de Moisés. En Josué 1:1, y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, era un servidor. Pero en el capítulo 24-29 de Josué 24-29, nos dice, mire ya cómo lo llama el Señor. En Josué capítulo 24, versículo 29, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. O sea, cuando ya al correr del tiempo ya también llegó a ser un siervo verdaderamente de quién,
de Jehová, como un siervo era quien fue llamado siervo. Entonces, este fue un nuevo Moisés. Qué bueno que en la iglesia adventista del séptimo día hubieran Moiséses que reprendieran el pecado y todo como lo hizo Josué y repartieran la tierra, porque nosotros también, como Josué, tenemos la promesa de una tierra. Y no es la tierra de Canaán, ni la de Palestina, ni la de Jerusalén, ni ir a reconstruir un templo allá, no. Nosotros tenemos una promesa grande que es la tierra prometida, esta tierra restaurada sin pecado. Y además tenemos un compromiso con Dios, o Dios hace un compacto con nosotros de llevarnos al cielo por 1000 años. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Si nos convertimos verdaderamente en unos Moisés, como Josué, estando siempre, hoy en día ya, en el tabernáculo o en el santuario celestial, muy pendientes con el Señor. Entonces, aunque el primer capítulo de Josué registra la transición entre dos grandes líderes de Israel, entonces Moisés y Josué, el personaje más importante es el propio Señor, cuyas palabras dan inicio al libro y cuya conducción es el tema dominante. No hay duda acerca de quién era el verdadero líder de Israel. O sea, el verdadero líder de Israel era ¿quién? Dios. Miren lo que es el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Quién fue el que habló con Josué? Moisés ya había muerto. El que murió, el que habló con Josué directamente fue ¿quién? Dios. O sea, Dios también habló directamente con Josué, como habló también directamente con ¿quién? Con Moisés. Por eso un segundo Moisés. Entonces vemos que la clave del éxito es que Josué se mantuvo muy al pendiente de lo que hacía ¿quién? Moisés. Entonces, Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1 dice muy claramente que Dios le dijo, pasa, posee, reparte y sirve. Vamos a mirar cómo lo vemos a través de la lección. Dice, 4 discursos que corresponden a las secciones principales del documento. Por ejemplo, en Josué 1, 2 al 9 nos habla de la travesía. ¿De la qué? De la travesía que necesitaban todavía para pasar el Jordán. Ellos tenían que pasar el Jordán y tenían que ir a reconocer la tierra, ir a tomar la tierra como posesión. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Le digo, ¿qué? Pasa este Jordán. Le digo, Dios, ¿a quién? A Josué. Pasa este Jordán, dice, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desamparé. Y le mandó a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces comenzó la travesía. ¿Comenzó la qué? La travesía. Vamos a ver qué más. Entonces viene ya la qué? La conquista. En Josué dice 1, 10 al 11 ya le dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios da en posesión. Entonces vamos a ir a la conquista. Dios le dijo a Moisés, vas a ir a conquistar esa tierra. Entonces vemos claramente que en Josué 1, 12 al 15 nos dice acerca
de cómo iba a ser la conquista y la distribución de esta tierra. Dice, también habló Jehová a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado la tierra. O sea, Moisés había tomado con el pueblo de Israel la tierra, había derrotado 5 reyes, y estos 5 reyes le habían tomado posesión de la tierra, y él se lo dio a los galaditas, rubenitas y a la media tribu de Manasés para que vivieran, porque ellos tenían mucho ganado. Y le dijo, bueno, pero yo les voy a dar esa tierra. Le dijo, ¿quién? Ellos le pidieron la tierra, y entonces le dijo, bueno, yo las voy a dar, le dijo Moisés, pero ustedes tienen que pasar a pelear a conquistar la tierra que Dios les va a dar. Y si ustedes se comprometen, yo les voy a dar esta tierra. Y entonces ellos se comprometieron. Entonces Josué les recuerda a ellos para entrar para repartición de la tierra. Ellos ya tenían posesión, pero ellos tenían que ir a pelear por sus hermanos para que ellos también pudieran tener la tierra. Entonces, la distribución de la tierra se hizo así. Y la media tribu de Manasés y los rubenitas y los gaditas pasaron al frente a la batalla. O sea, todo se dio como verdaderamente debía de hacerse. Y entonces, el servicio mediante la obediencia. Entonces dice Josué 1:16 al 18, dice de la siguiente manera. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, le dijeron toda la congregación, y que ellos le iban a obedecer. Entonces vemos claramente que el servicio mediante la obediencia a la ley, ¿de quién? De Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor dice, pasa y posee y todo esto. Entonces vemos aquí claramente que esto es algo que también va a acontecer con el pueblo de Dios, como les decía. Nosotros también vamos a poseer la tierra. Nosotros también vamos a pasar por el Jordán. O sea, vamos también por un desierto en este mundo. Lo mismo que el pueblo de Israel. Estamos soportando pruebas y estamos soportando todas muchas cosas. Para poseer la tierra debemos de tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Y Cristo también dice que nos va a dar la tierra prometida. Como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, dice aquí muy claramente la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros vamos, y por eso también nosotros vamos a tener el mensaje principal y las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. Es decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo lo que nosotros no podemos hacer, somos llamados a realizar lo que podemos. Obedecer a Dios poniendo por obra lo que nos ordena. Este es nuestro guía, nuestro verdadero líder es ¿quién? Dios. Así a lo largo de la historia sagrada y también en el presente, por ejemplo, la representación del pueblo de Dios de los últimos tiempos, o sea, de estos últimos días de Apocalipsis 14:12 dice muy claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Transmite la misma idea. La fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. O sea, la fe conduce a la ¿qué? A la obediencia de ¿qué? De los mandamientos. De lo que Dios dice a través de su palabra. El verdadero líder siempre ha sido Cristo. Del pueblo de Israel y de hoy del Israel espiritual y de la iglesia adventista que Dios la ha dotado con un mensaje para que presente este mensaje a todo el mundo
el último mensaje de advertencia para que nos preparemos todos, los que queramos, para ir al reino de los cielos y tomar esta tierra sin pecado, ni pecadores, y sin Satanás, y sin fuerzas malignas. Entonces, Dios también nos está diciendo a nosotros, pasa, posee, reparte y sirve. Dios es el que nos va a dar todas estas cosas. Así como levantó un siervo aquí a Moisés y luego otro siervo a Josué como un segundo Moisés para repartir la tierra, Dios envió a su hijo y a él tenemos que obedecerle en todo, porque este es el verdadero profeta que iba a levantar Dios. Josué era una parte, pero el verdadero profeta que iba a levantar Dios era verdaderamente Jesús, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, y el que nos va a dar la ¿qué? La tierra, habiendo derrotado a Satanás y a sus ángeles malos en este mundo de pecado. Y entonces dando la tierra en posesión ya sin ¿qué? Sin pecado. Mire qué tan importante es verdaderamente, como dice el título de este repaso de lección, la fórmula del éxito. Aunque Josué fue un servidor de Moisés, debido a su entrega a Dios, llegó a ser un siervo de Dios como Moisés. Por eso es el nuevo Moisés. Y por eso él pasó a ¿qué? A repartir la tierra, a darla por herencia, y peleó por esa tierra. Jesús vino y peleó también, ha peleado por esta tierra y ganó la batalla, derramó su sangre para que usted y yo podamos entrar a la Canaán celestial y a la Canaán o a esta tierra renovada, recreada, cuando Él haga de nuevo. O sea, Dios ha hecho todo esto por nosotros. Se hizo carne y humano para poder morir y quitarle el poder ¿a quién? Al diablo. Entonces, herederos de la promesa, o sea, ellos tenían una promesa que iban a entrar a donde la tierra prometida. En Josué, capítulo 1, 2 y 3 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, dice que ya les ha entregado la tierra y todavía no habían pasado el Jordán, sino que, ¿qué significa esto? La tierra es un regalo del Señor, su verdadero dueño. En Josué 1, 2 y 3 nos demuestra que se utilizan el verbo dar. O sea, Él dio esa tierra, ya esa tierra era la promesa. La primera forma expresa el proceso de la conexión de la tierra. Solo los territorios de un lado del Jordán habían sido tomados. Faltaba la otra tierra. Pero ya Dios, como ya le había hecho la promesa y que el que la hizo fue Dios, ya Él le había dicho, esta tierra es posesión de ustedes. Y lo que dice Dios es así. Dios tiene una promesa para usted y para mí, mi querido amigo y hermano, familiar y amigo que me escuchas. Dios tiene una promesa que nos va a dar la tierra. Esta tierra nos la va a dar en posesión a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. A los que tienen el carácter de Jesús, Dios les va a dar esta tierra de las promesas. O sea, Dios tiene una promesa. Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel de entrar a la tierra de Canaán. ¿Los entró? La Biblia registra que sí. Dios tiene una promesa para entrarnos a nosotros a la Canaán celestial y luego venir a esta tierra y subir al cielo y luego bajar y venir a esta tierra, entrar en la ciudad cuando la ciudad venga y se posesione en esta tierra, estar dentro de la ciudad y cuando estemos dentro de la ciudad, esto va a ser destruido y Dios va a darnos la posesión de esta tierra. Y entonces los santos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Esa es una promesa que Dios tiene para quienes, para nosotros. La tierra les había sido entregada, pero tenían que entrar y todavía no habían entrado, pero ya les había sido entregada. Entonces todo lo que Dios hace es perfecto y profético, pues lo que Él promete en su palabra es un hecho garantizado en el que el pueblo puede confiar como si ya fuera una realidad presente y realizada. O sea,
El pueblo de Israel, cuando mandaron los primeros espías, dudaron de que Dios le entrara a la tierra. Pero Josué, uno de esos que estaba, y Caleb, y la generación, ellos en la historia ya le habían contado por qué era, y le dijeron, no vayan a dudar. Por eso le dijeron a los rubenitas y los galaditos, pasen al frente con nosotros, porque no quiero que este pueblo desmaye. Y ellos dijeron, no, claro, vamos a pasar con ellos y vamos a pelear porque sabemos que Dios nos va a dar esta tierra. Eso es una maravillosa promesa ¿de quién? De Dios. En Josué 1, 4 al 6 nos dice, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios aquí a Josué. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto son palabras hermosas. Y estas palabras son para nosotros también, porque nosotros vamos en posesión de una tierra. Y dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, como no desamparó a Josué. Y vemos claramente que, ¿qué pasó? Josué entró y tuvo la posesión de la tierra. Claramente lo vemos. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente, era necesaria una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar el éxito en la conquista de la tierra prometida. Hoy en día, nosotros como pueblo también, adventistas del séptimo día, necesitamos también tener una alineación perfecta entre Dios, entre el pueblo y entre cada uno de nosotros. O sea, la salvación es individual. Y cada uno es el que va a ser un Moisés para el reino de los cielos. Y para Dios asegurarnos el éxito tenemos que Dios con nosotros con Él, o sea, y el pueblo que vaya a ir al cielo, porque es un pueblo grande también, entonces estar alineados con Él y poder conquistar la tierra prometida, la Canaán celestial y esta tierra restaurada sin pecado. Entonces vemos claramente en Hebreos capítulo 6, miremos lo que nos dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, nos habla de lo siguiente. Hebreos capítulo 6, 17 y 18 nos dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La tierra prometida. Lo mismo, o sea, lo mismo que al pueblo de Israel, Dios también tiene una tierra prometida para nosotros. Pero nosotros tenemos que estar como Josué, pendientes del líder, no de los líderes de aquí. Bueno, la palabra de Dios dice, sujetaos a vuestros pastores de acuerdo a la fe. Si ellos van de acuerdo a la fe, pues entonces miremos a un pastor, pues, de aquí. Pero el verdadero pastor de nosotros es Cristo Jesús. Ese es el verdadero líder que iba a levantar Dios para este último tiempo. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente seguir a ese verdadero líder. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es? Jesús es nuestro verdadero ¿qué? Líder. Ese es el verdadero líder que usted y yo, mi querido amigo y hermano, debemos de hacer caso. Y mira que esto es palabra de Dios. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Y quién era ese profeta? Que estaba hablando aquí en Hechos capítulo 3, versículo 22, 23. Es Jesús. Jesús es el verdadero líder. Fue el que vino y murió por ti y por mí en una cruz. Entonces, Él nos hace
heredero de la promesa. Era el mismo que guiaba al pueblo de Israel y siguió y entró con ellos a la tierra prometida y peleó con ellos por esa tierra. Cristo vino y peleó la batalla aquí con Satanás en la cruz del Calvario y lo derrotó. Y Satanás es un enemigo derrotado, pero tú y yo tenemos que ponernos en una lucha constante para vencer el mal, el pecado, para poder entrar en esa tierra prometida. Entonces, la tierra prometida es para nosotros. La promesa de Dios no tiene nada de mágico. Dios quiere y asegura, estaré contigo, dice. Muy claramente le dijo a quién, a Josué. Entonces, dice muy claramente en Éxodo capítulo 33, que también le dijo a quién, a Moisés. En Éxodo capítulo 33 nos dice de la siguiente manera, miremos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 nos dice de la siguiente manera, 33, 12 al 16 nos dice. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros o conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esto lo dijo Moisés ¿a quién? Al pueblo. A Dios se lo dijo, a Dios sobre el pueblo. Hoy el pueblo adventista del séptimo día tiene esa maravillosa promesa y tiene el último mensaje para darlo a conocer. Y nuestro líder, Jesús, dice que Él estará con nosotros, con el pueblo, y que nos ayudará en cualquier circunstancia, la que nos toque pasar por predicar el mensaje. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día, o sea, la presencia del Señor era todo lo que Josué necesitaba para triunfar. Nada ha cambiado, por eso hoy tenemos la misma promesa que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20, que nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 20. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia adventista salió de un chasco en 1844 por Guillermo Miller, que Cristo venía a esta tierra, pero Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Muchas personas no creen esto, pero esto es bíblico y ya lo hemos presentado muchas veces en este canal, Adventista Sana Doctrina. Y entonces vemos claramente que en 1863 se formó la iglesia adventista como una iglesia organizada con nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un nombre profético, con un mensaje profético dado por Jesús a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que nosotros también preparemos un pueblo y lo listemos para la guerra, pero esta guerra ya no es una guerra con militares, militar aquí en la tierra. No, es una guerra espiritual, porque aunque aquellas personas pelearon con gente, con pueblos, con naciones, pero el que estaba al frente de esas naciones peleando contra el pueblo de Dios era el Satanás. Hoy Satanás pelea contra el pueblo de Dios, pero Cristo ya lo derrotó y promete derrotarlo y ponerlo bajo nuestros pies. Entonces, herederos de la promesa, esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Moisés, como a Josué. Miremos lo que dice en Josué 1, 7 al 9, dice de la siguiente manera. Y le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas, le dijo Dios a Josué, las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, 2 veces le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé qué, y sé valiente. La tarea que Josué tenía por delante implicaba desafíos abrumadores. Por ejemplo, esto que él tenía que ir a pelear era a entrar en guerra con unas naciones como eran, amuralladas, eran fortificadas, eran hombres gigantes, tenían armamento, tenían carros, eran adiestrados para la guerra. En cambio el pueblo de Israel no. Pero ellos tenían un líder importante, que era ¿quién? El mismo Dios, y estaba de su parte. Hoy Dios está de nuestra parte. Entonces, aún la potencia de aquel tiempo, Egipto, la superpotencia de esos tiempos, tampoco fue capaz de afianzarse en Canaán. O sea, allá no pudo entrar ¿quién? Ni el mismo Egipto, que era la potencia en ese entonces. El valor y la fortaleza eran necesarios para permanecer fieles a la Torá, o sea, a la Biblia, a la palabra de Dios de aquel entonces, y a sus requisitos específicos que definían el pacto de Israel con Dios. O sea, ellos debían de hacer todo lo que Dios les mandaba y cómo debían de hacerlo. Por eso el arca y todo estaba destinado cuando entraron y andaban con el arca, porque la presencia de Dios estaba ahí, y Dios les daba la batalla. Cuando ellos rodearon la ciudad de Jericó y los muros cayeron, dicen que los ángeles tumbaron esos muros, y ellos, porque esa ciudad era amurallada y nadie podía entrar, pero el mismo Dios permitió que el pueblo de Israel derrotara a Jericó. Y así por todos esos reyes que derrotaron Josué, 32 reyes derrotó Josué. Y eso que no los derrotó a todos, porque Dios dejó esas tierras y le repartió a los otros, y que fueran tomando así, pero ellos se pusieron y se unieron fue con esas naciones. Pero Dios les quería dar la batalla. Hoy nosotros, en Efesios capítulo, dice muy claramente, 6, vamos a ir a Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 vemos una batalla que tenemos como cristianos, como iglesia adventista del séptimo día, como el Israel espiritual de este tiempo. Tenemos una batalla también en Efesios capítulo 6, 10 al 18. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos una lucha con Satanás, ya no con personas pues así de irnos a la batalla, aunque el Satanás utiliza, como dice la palabra del Señor, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, hay cainanitas y también hay setitas. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. Entonces también tenemos, pues, pero no para ser enemigos o para pelear con ellos. Pero el diablo utiliza también a los seres humanos en ese entonces para atacar a los verdaderos hijos de Dios, también en una forma espiritual. Y también nos va a atacar para matarlos en una forma literal, también, para este último tiempo. Pero el pueblo de Dios no está autorizado a pelear con armas para este último tiempo, sino únicamente va a tener estas armas. Miremos lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Vamos a ir con la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, los 144,000 van a estar firmes en el tiempo del fin, y todos y cada uno de los que verdaderamente nos preparemos para el reino de los cielos, vamos a estar firmes. Pero los 144,000 son un grupo que van a quedar vivos,
pero muchas personas van a morir en el mensaje. Pero de todas maneras van a estar firmes, porque van a ir ¿a dónde? Al cielo. Pero no van a estar entre los 144,000, no. Este pueblo firme, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, con la creencia, con el fundamento de las creencias adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos una verdad iglesia adventista del séptimo día. Dios nos entregó 28 creencias y 16 doctrinas. Nos entregó un mensaje, el mensaje del tercer ángel. Nos entregó el mensaje del sábado, del santuario. Todos estos mensajes nos los entregó, pero para que los enseñemos en la iglesia y afuera. Entonces dice, vestidos con la coraza de justicia, o sea, con su santa ley. Porque todos sus mandamientos son ¿qué? Justicia. Cuando usted y yo nos revestimos de los mandamientos, así como Josué, usted va a salir vencedor. Cuando usted abraza la verdad y está en la verdad lo hace firme. Y mire lo que dice aquí, y la calzado los pies con el apresto del evangelio de paz, o sea, ir a predicar. Cristo da la paz, no como el mundo la da. Entonces, con el evangelio, o sea, con la palabra de Dios, con lo que tenemos, con toda esa armadura que tenemos en las 28 creencias, en 6 doctrinas, y con el mensaje para este último tiempo, tenemos el apresto del evangelio de paz que le va a dar a las personas para poder resistir en el día malo y estar firmes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿De la qué? De la fe. O sea, la fe de Jesús. Jesús se mantuvo firme en la fe. ¿Murió por quiénes? Por nosotros. Nos toca morir por el evangelio. También debemos morir. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego ¿de quién? Del maligno. O sea, con la palabra de Dios. Jesús siempre recordaba y le decía al diablo. El diablo le decía, si eres hijo de Dios, tira estas piedras que se conviertan en pan. El Hijo de Dios debe responder como respondió Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con un escrito está. Saber la escritura, leer la escritura y entender la escritura. Dice aquí muy claramente, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, la salvación. Cristo es el yelmo de la salvación. Él es el que es el verdadero Salvador. Y la espada del Espíritu, o sea, creer en el Espíritu Santo. La espada del Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme para poder vencer. Y la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El libro, la Torá. 5 libros de Moisés, donde nos narra todo desde el principio hasta el fin. Y dice, orando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra, orar y testificar. Dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. O sea, orar los unos por los otros. Y verdaderamente predicar el mensaje de la iglesia con rectitud y verdad, dentro y fuera de la iglesia. Y así vamos a tener lo mismo que tuvo Josué para derrotar al enemigo, a Satanás. Esa es la armadura que nosotros debemos de tener. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente, los cristianos se enfrentan hoy a desafíos similares a los de Josué. En el cumplimiento de la misión de Cristo les ha encomendado, es decir, se les exige que libren una guerra contra sus propias tendencias pecaminosas, con los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, o sea, contra Satanás y sus huestes malas, y aún con las personas que están en la tierra, pero no para pelear con armas ni para matarlos, sino para, inclusive antes ellos van a matar a los hijos de Dios en este último tiempo, de este mundo, y contra las fuerzas de maldad. Como Josué, también cuenta con la promesa, nosotros, tranquilizadoras de la presencia de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. De allí que lo que más necesitamos es esa relación personal con ¿quién? Con Jesús, así como Josué. Josué tuvo esa relación personal desde la época de Moisés y por eso él prosperó. Próspero y exitoso fue ¿quién? Josué. Y próspero y exitoso podemos ser nosotros, porque Josué le entregó la tierra ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Cumplió.
porque estuvo de acuerdo con lo que decía la palabra del Señor. Y de acuerdo a su palabra vivió. Y al mensaje que nosotros tenemos hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un mensaje muy, pero muy santo, para que las personas también lleguen a la santidad. En Josué 1, 7 al 9 encontramos que Dios le manda a Josué que se esfuerce y que sea valiente. En Génesis capítulo 24, 40 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 24, versículo 40, encontramos que Abraham envía a su siervo a conseguirle esposa. ¿A quién? A su hijo Isaac. Y entonces mandó a la persona que estaba con él, el mayordomo, y dice, entonces él le respondió, Jehová en cuya presencia he andado, le dice Abraham, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice de la siguiente manera. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, ¿quiénes estarán en dónde? En el cielo, o quiénes irán al cielo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El Señor prosperará tu camino, le dijo Dios, le dijo Abraham a su siervo, a aquel servidor, aquel hombre, al anciano que era el que creía que él iba a heredar todo, pero Dios le dijo que un hijo nacido de sus lomos iba a heredar. Y dijo, Jehová prosperará tu camino, mandará su ángel. ¿Quién es el ángel? Cristo. Dios mandó su ángel a Cristo a esta tierra, se humanó como nosotros, murió en una cruz y derrotó al diablo. Y hoy en día nos ofrece a nosotros esa derrota, pero tenemos que ser personas que nos deleitemos en la ley de Jehová y que en ella esté nuestra delicia, y en su ley meditemos de día y de noche, en sus mandamientos, en su palabra, en sus normas, en sus estatutos. Entonces aquella persona será prosperada y Dios la llevará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Le dará la tierra por heredad. Solo a estas personas. Claramente lo está diciendo la palabra del Señor. Entonces dice aquí muy claramente, sobre la base de estos textos, ¿qué significa ser próspero? O sea, para poder tener prosperidad, tenemos verdaderamente que vivir de acuerdo a los mandamientos. Pero que usted no ha vivido de acuerdo a los... Yo no viví, pero ahora quiero vivirlos. Quiero que mi delicia esté, porque todos somos pecadores. El que diga que ninguno es pecador en esta tierra que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra, como dicen muchas veces en la iglesia, sí. Pero una cosa es que yo sea un pecador arrepentido y convertido, a que yo sea un pecador activo. Y si yo soy un pecador activo, tengo que dejar de ser un pecador activo para convertirme en un pecador arrepentido y que mi delicia esté en aquel. Todo el mundo, Abraham, Moisés, Josué, fueron pecadores, transgredieron la ley de Dios, pero vemos que fueron siervos de Dios, porque se arrepintieron y vivieron de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios en su tiempo. Ahora nosotros tenemos no solamente la palabra de Dios, la Biblia, sino que tenemos los libros de Elena G. de White, la profeta que Dios levantó para este último tiempo, para que guiara a su pueblo también con la Biblia a la Canaán celestial. Vemos claramente, mis hermanos. Entonces, por eso tenemos que estudiar, y dice próspero y exitoso. La persona que es próspera y exitosa es aquella que se deleita en la ley de ¿quién? De Dios. Miremos lo que lee, lo que dice Romanos 3:31. Miremos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 31 nos dice de la siguiente manera. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ¿qué? La ley. Entonces miremos lo que nos dice Pedro. Dice la palabra del Señor. Como prosperidad material, pues Dios también quiere prosperarnos en todo, ¿cierto?
pero primero que tengamos verdaderamente una salud espiritual. Por lo tanto, los valores y principios espirituales que construyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresa en su ley. Entonces dice muy claramente, las promesas de Dios, específicamente de la salvación, solo por la fe y la de la habilitación divina para obedecer su ley. No se oponen entre sí, sino que presentan los dos lados de una misma moneda. O sea, Dios dice, la fe no invalida la qué, la ley. Antes la fe confirma la qué, la ley. Si una persona tiene fe, se confirma en la obediencia a todos sus 10 mandamientos, que los hemos estudiado ya acá en este canal adventista Sana Doctrina. Por lo tanto, Dios dice que la ley no invalida la qué, la fe no invalida la ley. Entonces dice la palabra del Señor, pretender que la fe en la muerte expiatoria y sacrificial de Jesús en nuestro favor está en contra de la obediencia a la ley de Dios es establecer una dicotomía falsa y peligrosa. La ley y la gracia siempre van juntas. ¿La ley y la gracia qué? Siempre van juntas. Los escritores del Antiguo Testamento tenían en gran estima la ley y consideraban una fuente de deleite. En Salmos 1:2 nos dice muy claramente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En Salmos 119 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 119, versículo 70, nos dice de la siguiente manera. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado, decía el salmista. El versículo 77 nos dice, venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el Salmo 174 nos dice, 174 nos dice la siguiente manera, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, los salmistas y todos en el Antiguo Testamento obedecían la ley, tanto para poder ir a dónde y estar para el lado del reino de los cielos. Entonces vemos claramente la palabra del Señor nos habla. Correctamente considerada y utilizada, la ley conduce a una comprensión más profunda. ¿De qué? Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 7. 7, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, la ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ley, la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Pablo vino a conocer que estaba pecando y que estaba persiguiendo al pueblo de Dios y que estaba persiguiendo las cosas de Dios, cuando miró la ley y miró que él estaba codiciando la secta que decían ellos que era la que predicaba Cristo. Pablo dice, yo no hubiera conocido la ley si la ley no dijera no codiciarás, no conociera el pecado. Entonces la ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Si la ley se pudiera quitar, si los 10 mandamientos o un solo precepto de los 10 mandamientos se pudiera cambiar, entonces Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a morir, porque la ley es perfecta y es el trasunto del carácter de ¿quién? De Dios. Entonces, próspero y exitoso, una persona próspera y exitosa, y Dios le dijo al pueblo, si ustedes guardan los mandamientos y van a ser un pueblo próspero y exitoso. Y mientras que ellos se sujetaban y guardaban la ley, los mandamientos, y se sujetaban y hacían lo que tenían que hacer en el santuario, ellos eran prósperos. Pero cuando ellos eran prósperos y querían irse por otro camino, entonces se les acaba la prosperidad. Hoy también Dios promete no solamente la prosperidad espiritual, porque esto es lo mejor, pero también nos puede prosperar materialmente, o nos puede dar, o nos da, para que vivamos conforme a lo que tengamos que vivir en este planeta Tierra. Entonces dice, y demuestran, y también
En Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 3, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ¿qué? Por la fe. O sea, la ley, los 10 mandamientos, anteriormente, cuando en el santuario, alguno pecaba contra los mandamientos, entonces tenía que llevar un corderito. Y ahora nosotros no tenemos que llevar un corderito, sino que nosotros miramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está en el lugar santísimo, y entonces nosotros, viendo en la ley que hemos pecado, entonces nos vamos y nos limpiamos en Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén por eso. Entonces vemos claramente que la ley demuestra la necesidad de la justicia de Cristo, demuestra la necesidad de que necesitamos un Salvador. Eso lo vi yo cuando me sentí sucio y pecador y malo. Dije, ahora sí necesito un Salvador. Y entonces acudí a Cristo. No sabía al principio, pero después Dios me fue mostrando a través del estudio de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, cómo podía buscar de Él. Y hoy en día quiero tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Entonces, mi querido amigo y hermano, próspero y exitoso. O sea, ese fue Moisés, ese fue Josué, un hombre próspero y exitoso. Y la fórmula del éxito es estar con la armadura de ¿quién? De Dios. Miremos lo que sigue diciendo. En su promesa y amonestaciones Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo, o sea, en sus promesas y amonestaciones Jesús se dirige a mí y a todos y cada uno de los que ¿qué? De los que están escuchando este video. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo experimentado, según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa y el precepto y la amonestación son para mí. A medida que la fe se recibe o que la fe recibe y se hace o se asimila, así los principios de la verdad, los principios de la ¿qué? De la verdad. O sea, que están escritos en la palabra de Dios, los principios. O sea, lo que está escrito en el principio, en Génesis, el matrimonio, el sábado y todas las cosas, la alimentación, todo eso. O sea, los principios cristianos son los que nosotros debemos de guardar a través de la palabra del Señor. Entonces dice, la verdad viene a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Amén. O sea, por eso, mi querido amigo y hermano, usted y yo, para tener el carácter de Cristo, debemos de estudiar este libro. Como le dijo Dios a Josué, que ese libro no se apartara de él y que hiciera todo lo que estaba diciendo ahí para que temiera y verdaderamente obedeciera a ¿quién? A Dios. Nosotros debemos de estudiar la Biblia por nosotros mismos y obedecer todo lo que diga la Biblia, no lo que diga el pastor, no lo que diga el cura, no lo que diga alguna persona. Este instrumento humano está subiendo y sé que todo lo que yo subo aquí es bíblico y lo hago con mucho amor y con mucho cariño para que usted se salve, mi querido amigo y hermano, familiar, hermano de sangre, hermano adventista, de otras denominaciones que tal vez vayan a oír este tema. Lo hago con mucho cariño y con mucho amor para que usted se salve. Pero también debe estudiar la Biblia usted por su propia cuenta, porque Dios quiere que usted examine sus escrituras para que usted pueda obedecer, no porque otro se lo dijo, sino porque usted lo asimile y verdaderamente vea que la palabra de Dios es verdad y que esa verdad lo va a transformar a usted, que esos mandamientos, esas normas, esos estatutos, es el trasunto del carácter de Dios y Dios va a poder amoldearlo y lo va a poder transformar
para llevarlo al reino de de los cielos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. En Josué 1:5 le dice muy claramente Dios a quién, a Josué. Esfuérzate, dice, nadie te podrá, en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde está Moisés en este momento? Como lo digo, está en el cielo. El arcángel Miguel vino y lo resucitó, que es el mismo Jesús, y lo llevó al reino de los cielos. Josué está reservado para ser llevado al reino de los cielos. Tú y yo también. Nadie nos podrá hacer frente, aunque nos maten en la persecución que viene para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero aunque nos persigan, aunque nos hagan lo que quieran, pero Dios promete para ti vida eterna. Eso es lo que Dios te promete a ti, la tierra prometida, la que aún los patriarcas como Abraham y todos querían, era una tierra verdaderamente sin pecado y sin pecadores. Tú quieres que nadie te pueda hacer frente, o sea, Satanás ni sus ángeles te puedan derrotar. Tú tienes que tener una comunión directa con Dios a través de su palabra, a través del estudio, a través de la oración, de la testificación. Y así, cada día tú vas a querer tener el carácter de Jesús. Tú vas a querer vivir una vida próspera y vas a tener éxito. La vida exitosa de un cristiano está en estudiar la Biblia y aplicar sus principios. Estas cartas de amor que Dios te dejó para que tú te prepares para el reino de los cielos. Ya sean mis hijos, mi esposa, ya sea cualquier persona, mis hermanos de sangre, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos adventistas, personas de otra iglesia. No creas lo que te dice un hombre. Cree lo que te dice Dios a través de la palabra. Y yo estoy predicando este mensaje. Y sé que este mensaje es verdad. Pero Dios quiere que tú le escudriñes su palabra. Que escudriñe la Biblia. Y que le pida dirección al Espíritu Santo. Y que Él te enseñe. Porque muchas veces hay hombres que quieren aplicar mal la Biblia. Y te la pueden interpretar mal. Para que tú te pierdas. Porque hay personas que dicen que no hay que guardar ya los mandamientos de Dios o que un mandamiento en especial no quieren guardar. Que pueden comer y beber de todo y que con eso y vivir como el mundo y que tranquilo. Si yo fuera así, pues entonces yo estuviera en el mundo y entonces yo estuviera salvo. Pero para usted y yo tener una vida de éxito y prosperidad y para tener la fórmula del éxito, mi querido amigo y hermano, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Alguien me decía en estos días que él se ponía a mirar a los cristianos y que porque la gente que obedecía lo que decía el pastor, y yo no. Yo obedezco lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y para mí hoy en día el espíritu de profecía. Porque aún el mensaje que este instrumento humano predica, en la iglesia que tiene el mensaje, porque la iglesia tiene el mensaje, muchas veces no lo permite. Por eso te invito a que tú mismo estudies la palabra de Dios. Porque cuando tú mismo estudias la palabra de Dios, entonces vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios para prepararte tú o para Él prepararte a ti para el reino de los cielos y para que tú prepares a otros que quieran y verdaderamente quieran seguir la santa ley de Dios, los requerimientos que dice la Biblia, las normas cristianas, y entonces tendrás el carácter de Cristo. Y Cristo te dará la salvación y el éxito, como se lo dio a quién. A Moisés, que está en el cielo, se lo dio a Josué, que está reservado para el reino de los cielos, y te lo da a ti y a mí
para el reino de los cielos. El éxito está en estudiar este santo libro, la palabra de Dios. Ahí está el éxito, las cartas de amor. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Comparte este video, comparte este repaso de lección de esta semana, y que Dios quiere prosperarte, quiere que tenga éxito en la vida espiritual para el reino de los cielos. Solamente tú tienes que tomar una decisión por leer la palabra, por vivir sus principios, aplicarlos a tu vida, porque la salvación es individual, pero también comunicar el evangelio a todos y cada uno de los que te manden o pregunten cuál es la esperanza que hay en ti. En mí, este instrumento humano, es querer ir al cielo. La fórmula del éxito es estudiar la Biblia y ver a estos grandes héroes bíblicos y querer verdaderamente ser uno que, como ellos, esté en el reino de los cielos. Comparte este video. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritualmente. Y también en todo lo que necesitas, Dios te lo podrá dar. Bendiciones para ti y para toda tu familia. En el nombre de Jesús. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos en este día maravilloso por este tema, por este repaso de lección que nos has dado, Padre misericordioso. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa ley, tus normas y estatutos, y creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y en su palabra, y mirar en su palabra, y que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que obedecer para prepararnos para que cuando tú vengas, poder decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará, como estará Josué, Señor, siervo, que lo llamaste tú para edificación de su carácter. Gracias por tu grande amor y la edificación del carácter nuestro. Gracias por tu misericordia y ayúdanos a prepararnos para el reino de los cielos. Bendición que te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.